De chico siempre era el payasito que buscaba la risa, pero de chico, siempre haciendo voz y haciendo payasada. Y el humor se transformó en mi medio de vida. Mirá qué loco también. ¿Vos sabés cuál es el colmo de un astronauta? ¿Cuál? Llegar a su casa y no tener espacio. Yo empecé de chico, empecé de joven. Ya a los 16 años yo estaba en Carnaval de Uruguay, que el carnaval es grosso, una escuela, y no es fácil entrar. Yo era muy chico y empecé haciendo humorismo. Después pasé a otra categoría que es parodista, que es más como comedia musical, donde ya bailábamos, cantábamos. Pero yo me di cuenta, eso lo hacía como paralelo a otras cosas. Yo laburaba otra cosa. Yo laburaba, hice fotocopia en las páginas doradas, laburé en un archivo en la página dorada, hice trofeo, laburé en trofeo, me recibí de peluquero. Yo laburaba de peluquero mientras tenía un programa que conducía un programa infantil en Montevideo. Y hasta ahí como que no, pero me di cuenta realmente que empecé a laburar de esto cuando vine para acá, cuando me salió la oportunidad de Videomatch. Y ahí sí, no tenía otra cosa paralela, ya no era, che, vamos a hacer carnaval, no, era esto, vos tenés que dedicarte a esto. ¿Pero qué hace acá adelante? Pase, por favor, venga. Estoy haciendo una suplencia en LRXL, Radio Grande de Sierra Chica, con el programa ¿Qué hay de postre? Yo empecé a los 8 años a estudiar guitarra. Después estudié piano. 5 años estudié piano. Falleció mi profesora y después no quise seguir más, ¿viste? Busqué otra profesora, pero no di en la tecla. No hay guita, y Salomones los va a arreglar. Porque en el año 99 me acuerdo que Marcelo medio como que ya no quería tantas cámaras ocultas y también el presupuesto ya no era el mismo, ya empezaba a mermar aquella Argentina de los grandes presupuestos y los grandes viajes. Entonces se tornó muy musical el programa y mucho de piso. Y justo nos vino al pelo porque nosotros éramos, la gran mayoría, sabíamos música, sabíamos cantar. Entonces ahí surgió aquel Waldo, surgió el Maestro Uli, Agapito, que yo hacía Agapito. Después hacía Juan Carlos el locutor. Pero Agapito yo cantaba, por ejemplo, cantaba con Diango. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Esa época fue impresionante porque después te vas dando cuenta. Nosotros tocamos en vivo con Celia Cruz, por ejemplo. Celia Cruz. Y venía Montaner y tocábamos en vivo con Montaner, venía Cristian Castro, venía Donato y Estefano, López Pinela, Azúcar Moreno. ¿Viste? Vos decís. Y después te das cuenta, vos decís, pero loco, tocábamos en vivo y hacíamos música y humor, hacíamos el unplugged. La primera nota, justamente de eso, cuando se empezó a mezclar la música y el humor, de nosotros, ¿no? Porque ya estaban los reporteros. Los reporteros se fueron, entonces estaban buscando algo parecido y ahí nosotros le pegamos al unplugged de actualidad. Que fue una idea de Adrián Corol, que dijo, che, loco, ustedes que son músicos, ayúdenme, tengo una idea para hacer, porque estaba muy de moda el unplugged en ese momento. Y bueno, y ahí arrancamos. Bailaste con el Crespo y yo sé de lo que hablo. También bailo San Lorenzo, la otra noche con San Pablo. Era como si te comprara el Barcelona, ¿me entendés? Estaba jugando con todos los mejores, con el equipo número 1, con un rating que eran 40 puntos de rating, ¿viste? Vos decís, Dios mío, por momentos decía, ¿qué hago acá yo? Y no es soberbia, hoy cantan como invitados Carlos Vive y Lito Nevia. Días que estabas laburando, haciendo notas y de repente, no sé, entraba Ricky Martin y vos decís, ¿Viste? Y estaba el tipo ahí, empezaba a cantar Living la Vida Loca con Susana, estábamos al lado. Yo lo cuento, es una vez, nos fuimos a tomar una cerveza, no sé, con Pacho. Y cuando entramos, ¿viste? Dijimos, ¿y esto qué? Había todo un quilombo, era Ricky Martin cantando Living la Vida Loca con la misma sonografía del clip, del tipo, él y Susana, pasaban esas cosas, ¿viste? Entonces sí, fue un antes y un después. Mi sueño es cenar con el Babieche Copar. ¡Me encanta!
Nosotros materializamos objetos mediante nuestro cuerpo y alma. ¿No es así, hermano? Así es, hermano. Aquí el hermano está por materializar algún otro objeto también. ¿Está listo, hermano? Nos tentábamos porque realmente no teníamos libreto, era que Dios nos ayude. Yo a Yayo siempre le decía una frase que cuando empezaba el programa estaba presentando con él y yo le decía que Dios nos ayude, José. Uy, mirá, esto es muy recordado la gente de América, los técnicos, porque fue la primera vez que el Yayo empezó a tirar bomba de verdad, bomba le tiraba. No sabés, bomba explosiva, no sabés, algún quilombo. Sí. Todos se acuerdan de eso, ¿viste? Porque yo ni sabía. Y en un momento era intendente del Bolsón y yo hacía el ayudante, ¿no? Entonces el Yayo en un momento, están de vivo, no sé qué hizo, empezó a tirar bomba. Explotaban para todos lados, sí. Y eso siempre lo recuerdan los muchachos y sí, la verdad que nos divertíamos. Era muy loco sin codificar, porque en ese momento más que nada era, bueno, vamos a divertirnos. No había un libreto, digamos. ¿Cuál es la comida típica del lugar donde usted nació? La comida típica. La pizza de la Juventud. ¿Y cómo se hace la pizza de la Juventud? Le pones tomate. Sí. Y le pones un banderín de la Juventud arriba. Había laburo porque en la semana se hacían notas y todo, ¿no? Había un laburo. Pero en el vivo, la gran mayoría de las cosas en vivo y eran muy improvisadas. Sí. Ya pasa que también jugábamos con que nos conocemos mucho, entonces se te hace más fácil, ¿no? Esto hicimos los Adventures. Sí, eran los Adventures porque estaba de auge la película. ¿No? ¿Qué pasa? Resquejo, dice, cállate boludo, porque yo hacía de El Increíble Hulk. Y entonces, pero no teníamos nada, no teníamos ni pintura verde ni nada, o sea, 2 pesos con 50. Entonces lo más gracioso era que yo le pedí a Javier, al locutor, dame una campera verde, le digo, pues yo no había pintura. Y me pintaron la cara de amarillo, no tiene nada que ver. Era un Hulk, viste, de Brasil, era amarillo, verde. Nos reímos mucho, fue genial eso. Siempre aparecía. Acá me dice, Pacho, en un momento lo mordí y me dice, ¿qué me mordés, gordo, hijo de puta? Llorábamos de risa. Aparte yo le metía cosas internas de compañeros, ponerle de Telefe o cosas que pasaban, entonces nos moríamos de risa. Mirá, y me pegaban, se me tiraban arriba. Una vez de Batman, y siento que veo un malón que se me viene y se me tiraron 12 arriba, ¿no sabes? Y en un momento digo, por favor, déjame. Tenía la máscara, casi me muero. Digo, por favor, que me estoy muriendo. Y te daba, te pegaba, ahí la diversión. Pero era todo sano, ¿viste? Era lindo. Te habla Batman, el hombre murciélago. Estoy con barba porque estoy de vacaciones. O de holidays, como más gustes. Principios de 70, los 70, estaba la serie de Adam West, ¿no? Adam West, que era el Batman, el verdadero Batman. Yo venía de la escuela, y era Batman y Robin, fue mi primer superhéroe, el superhéroe que nosotros veíamos en esa época, y era divina la serie, era genial. Y bueno, y ahí yo ya me hice fan, Batman era lo más grande. Me gustaba el zorro también, es más, tuve primero el traje del zorro que de Batman. Viste, sí, me era más barato, me parece. Oye, amigo, me dijeron que estás obsesionado con el gimnasio. No sé por qué los bíceps. ¡Es muy bueno! Mirá cómo será que yo tengo un rinconcito en mi casa, todo con cuadro de Batman y Batman chiquititos, algún batimóvil, y tengo una careta que me compré cuando fuimos a Londres. Yo me la pongo por 3 y mando video, sí, hablando como Batman, hago el Batman uruguayo con un termo y un mate. Digo, y bueno, estamos acá, vos, escuchame, y habla todo así, el Batman, viste, con la careta. Y bueno, pero sí. Bueno, mirá, fíjate, el fanatismo, viste, yo lo que tengo de Batman, bueno, acá tengo otro Batman, ¿ves? Y tengo acá, y atrás tengo el amarillo con negro, es una enfermedad con Batman. Si te pregunto cuál es tu Batman favorito.
Adam West, porque es el verdadero, es el Batman. Después a mí me gustó mucho todos. Bueno, no soy muy crítico de los Batman, ¿viste? Tampoco, ¿quién soy para criticar a Batman? Pero yo qué sé, me parece que está buena la saga de Nolan, de Christian Bale, lo hizo muy bien. Y ahora el último, estamos ahí, estamos esperando, que es Robert Pattinson. Soy muy fanático de Queen también, de Freddie, ¿ves? Cuando se estrenó la película me mandaron, mi hija también le gusta mucho, nos mandaron, fuimos a la van premier, no sabés, una emoción. ¿Los viste cuando vinieron acá? Sí, bueno, este tatuaje tiene la fecha que tocaron ellos, ¿eh? 2015, sí, 25 de septiembre, fui con mi hija, con Bianca. También lindo, también esas cosas, viste, vos decís, no puedo creer que es Queen, pero bueno, sin Freddie, que Adam Lambert canta como los dioses, es un animal. No voy al tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor. Yo soy muy fanático de Charlie, y a Charlie lo fui a ver como 3 veces. Y la última vez fuimos al Gran Rex, viste, que nos invitó él, porque él creo que le gustaba mucho Sin Codificar y 2x3 miraba, y también se hizo, sí, me muero. Y bueno, fuimos varios, ¿viste? Uno de los últimos de Charlie, que estuvo espectacular. Y bueno, y ahí está la anécdota que en el programa de radio de Miguel la contamos, que el gordo empezó, dale, gritate algo, me decían, gordo, no, dale, digo yo, estamos acá en el recital de Charlie. Y en un momento, ¿viste? Charlie termina y dice, silencio y yo grito, Gariolo Pilato. Nada que ver. Y el gordo lloraba de risa. ¿Viste esas boludeces que hacemos? Y bueno, la gente se entró a reír un poco ahí, pero ¿cómo voy a gritar a Gariolo Pilato en un recital de Charlie? Y bueno, pero quedó para la historia, ¿viste? Siempre hay que hacer algo para que quede como anécdota. Soy el Capitán América. Mira vos. Vengo a Argentina, solo estoy en América. Y sería el deseo más grande de nosotros, la vuelta de Sin Codificar, porque nosotros somos, más que compañeros, ya somos como una familia, ¿viste? Entonces nos queremos mucho al producto, porque fue un producto que la verdad que le remamos mucho, ¿viste? O sea, le metimos todo y después, bueno, ¿viste? Que fue increyendo y después se transformó en un fenómeno popular. Y si me apurás, con todo respeto, te diría que fue el último programa de humor que se hizo en la televisión. De humor, nato. Así que bueno, yo creo que todos estamos concatenados esperando que digan, che, mirá que sí, enseguida, casi todos, yo creo. De lado a lado, cada uno en el cuadrado. Bueno, ahí tenés, me tatué los rebos, porque para mí los rebos fue muy importante. Fue, creo que quizás una bandera importante Sin Codificar, y también nos dio mucho de comer, nos dio mucho laburo. Entonces yo eso agradezco, ¿viste? Como al baile del cuadrado, no sé, le tenemos que levantar una estatua. Nadamos en el cuadrado. Y yo sentí la necesidad de tatuármelo porque me queda siempre en mi corazón. Y yo amo los rebos. Es más, todavía conservo todos los gorritos, conservo chistes. Los sonidos que la pide la gente son 2. El primero siempre es híbrido, ese. Después Irma. Y él, ese también. Son los tres top, los top 10. Y después, bueno, Vilouta también me piden mucho, Vilouta. Que Pablo está re contento con todo eso. Vilouta. Una vez me llama el Rafa Valladares, que es uno de los sonidistas de América, y me dice, che, me grabás un Vilouta. Le digo, ¿para qué? Le digo yo. Dice, dale, boludo, porque lo voy a poner intratable. Le digo, ¿qué? Le digo, yo, ¿estás loco? Me dice, sí, grabámelo, por favor, mandámelo por WhatsApp. Bueno, le grabo, ¿viste? Pasaron 2 o 3 días. Me manda WhatsApp, escuchá, poné intratable, mirá, poné intratable. ¿Qué? Digo, pongo intratable y de repente Vilouta, está hablando, no sé, de los jubilados, no,
Y le pone, Below. Este hijo de puta le puso. Y 2 por 3 le mandaba Below, ¿viste? Yo digo, es un animal. Y lloraban de risa, cosas lindas, ¿viste? Inocentes que no joden a nadie. Y bueno, y nos divertimos un poco. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. ¿Vamos bien? Thank you.